presidente de la Asamblea, él es dirigente del Partido Avanzada Progresista y nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te va? Muy bien, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho de qué hablar. Por supuesto que sí. Este país puede ser muy complejo, pero no nos aburrimos ni por casualidad. No, por supuesto que no, Bruno. Bueno, caramba. Vimos por allí un pronunciamiento tuyo sobre este operativo realizado en el Callao. Y hemos visto también que se han pronunciado ONGs como Provea y otros sectores pues que han manifestado su preocupación, sobre todo por la falta de información al respecto, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto tú eres parte de la Comisión de Ambiente, esto tiene varias aristas, ¿no? Una arista desde el punto de vista de los derechos humanos, por supuesto, otra arista desde el punto de vista del desmantelamiento de estructuras mafiosas que no son nuevas ni deben sorprender a nadie porque tienen tiempo allí, hay irregularidades, denuncias hace tiempo de presencia de grupos irregulares, etcétera. Eso tiene tiempo rodando y pues aquí nadie se ha dado cuenta. Así es, ha cambiado desde los protagonistas, desde los viejos garimpeiros hasta, bueno, ahora la presencia de grupos irregulares, grupos delictivos, pero los fenómenos son más o menos similares. Así es, tal cual. Entonces a mí me gustaría, bueno, comenzar con ese tema porque evidentemente pues es un tema noticioso y por supuesto que genera muchas versiones, controversias sobre este punto, ¿no? Así es. Fíjate que yo escribí un Twitter en la red social que ahora se llama X, escribí un post donde hablaba de varios temas. Uno de ellos, el tema de la soberanía, porque bueno, aquí implica que un país, una potencia extranjera, venga, bombardee a un venezolano, aun cuando sea el más terrible de los delincuentes. Y también hablaba del debido proceso. Yo no tengo la menor duda de que esa persona a la que ahora se puso de moda decir dieron de baja, que me parece un eufemismo. Y hay otra palabra que es neutralizaron. O neutralizaron, imagínate tú. Esos eufemismos para decir mataron a alguien es una cosa, bueno, que a lo mejor le quita peso, pero me parece horrorosa desde el punto de vista de la veracidad de la información. Entonces yo decía que, bueno, que el tema es que aunque sea un delincuente de la peor especie, deben cumplirse unas formalidades. La primera formalidad que debió cumplirse fue, bueno, tramitar la presencia de unas fuerzas extranjeras de la manera en que debe tramitarse, con autorización de la Asamblea Nacional. Pero la segunda es que con tal superioridad militar hubieran podido agarrarlos, someterlos a juicio y aplicarle la pena que fuera necesario aplicarle. Yo creo que aquí entonces lo que está en juego, y bueno, y quisiera hacer un agregado. Cuando yo escribí eso, los comentarios que se hacen debajo de mi post son comentarios absolutamente impresionantes. O sea, yo que estoy defendiendo el derecho, el debido proceso y la soberanía, que parecieran ser principios no negociables en una república, bueno, a todo el mundo le pareció, o bueno, no a todo el mundo, a quienes escribieron ahí, algunos apoyaron mi post, pero la mayor cantidad de gente que lo comentó para decir que yo era una especie de progre, ultroso, zurdo, todos con descalificaciones agregadas detrás de... De hecho, aquí también hay comentarios. Aquí te dicen, por ejemplo, Leti García, así mataron a Oscar Pérez, ¿no se te olvidó? No lo olvidé. Y cuando mataron a Oscar Pérez también hablé del debido proceso. También dije que una persona desarmada, aun cuando estuviera armada, pero entregándose, rindiéndose, no se le podía matar como se le mató. Por eso lo que está en juego son principios, ¿no? El principio de soberanía no puede ser negociado. Yo creo que aquí hace falta un gran consenso para recuperar la capacidad del Estado venezolano de regir sus propias políticas y de los ciudadanos venezolanos de incidir en las políticas. Entonces, cuando tú reivindicas el debido proceso para defender a Oscar Pérez, pero lo niegas para
cualquier otro ciudadano, aunque sea el peor de los delincuentes, no estás haciéndole un favor a la República. Estás horadando principios fundamentales del republicanismo y de la democracia. Entonces, yo creo que hay que volver no a discutir si estás con Delcy o con María Corina, si estás con los buenos o con los malos, sino que hay que reivindicar algunos principios básicos que hacen la diferencia entre la civilización y la barbarie. Cuando tú sacas la pistola y matas a un delincuente, no estás matando a un delincuente, estás matando a la República, estás volviendo al estilo de la barbarie del oeste norteamericano o de la Edad Media. Pero fíjate que también hay un elemento interesante en todo esto, sí. Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional, que según versiones del gobierno norteamericano por voceros autorizados, eso ocurrió a solicitud del Estado venezolano. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué procedimientos se cumplieron o qué procedimientos se han debido cumplir? Por ejemplo, se supone que una presencia de tropas debería ser considerada por la Asamblea Nacional. ¿Ustedes consideraron ese punto en la Asamblea Nacional? No, ni ahora, ni cuando se hizo el famoso simulacro, y mucho menos el 3 de enero. Pues. Pero digamos que si uno se vuelve muy, muy pragmático, entiende que aquí están pasando cosas de hecho, más que de derecho. Pero entonces lo mínimo que deberíamos es poder reivindicar un mínimo de transparencia, la posibilidad de difundir información, aunque sea a posteriori, informar qué es lo que ocurrió allí. Porque si tú no informas lo que ocurrió allí, entonces dejas que las redes sociales inventen historias, como la que acabamos de ver hace un ratico, sí. De 135 víctimas, o sea que no se trata del niño Guerrero, sino de 135 todos delincuentes. Esa es la pregunta. Es probable que en esa casa viviera... Es verdad, si esa es una cifra... El problema es ese, ¿no? Exacto. Entonces, lo que se está... cuando yo digo que cuando se actúa... digamos, pasando por debajo de la mesa los principios, entonces puedes estar contribuyendo a una sociedad de mucha opacidad, donde tú terminas no creyéndole nada a nadie, porque lo que tú te preguntas es posible que en esas casas donde vimos cómo explotaban, igual que vimos en el pasado, cómo explotaban unas lanchas en el Atlántico, en el Caribe, y tú te preguntas, bueno, allí no es posible que estuvieran niños inocentes, no es posible que vivieran las esposas de estos tipos que no tienen nada que ver con la actividad delictiva de ellos. Pero incluso si nos vamos a las últimas consecuencias del tema del debido proceso, entonces tú dices, bueno, ¿no será que hasta los peores delincuentes merecen que sean, digamos, tratados con apego a la Constitución? Entonces yo digo, fíjate, y están pasando cosas en Venezuela que son verdaderamente increíbles. Y el desapego al debido proceso no solamente es en el caso de estos señores que son unos delincuentes, también hay desapego al debido proceso con gente a la que fue encarcelada por crímenes como el terrorismo. Entonces tú dices, bueno, los terroristas... Son un combo. Exacto. Terrorismo y traición a la patria. Exactamente. Entonces cuando tú dices eso y entonces... hay una ley que el prevé... combo judicial, yo no sé cómo llamarlo. Así es, eso, exacto. Político, judicial, fiscal, exacto, no sé. Que es coherente con aquella cosa de la alianza cívico-militar policial. Que yo recuerdo en mis tiempos de ultroso, alguien me hubiera dicho, hablaba del Estado policial y era una cosa fascista. Entonces tú no te imaginas unos tipos más o menos de izquierda o que se reivindican como de izquierda hablando de un Estado policial como si fuera una cosa, bueno, rescatable o como si tuviera alguna virtud. Entonces yo lo que creo es que hay que salir en medio de esta especie de pragmatismo con soberanía limitada. Yo creo que los venezolanos merecemos entendernos entre venezolanos y reivindicar principios como esos, reivindicarlos para quien sea, reivindicarlos para un señor con el que acabo de hablar, al cual metieron preso por terrorismo y le incautaron todos sus bienes. Él era el dueño de una clínica, era dueño de, bueno, una casa y unos apartamentos donde vivía, y bueno, al tipo le incautaron todos los bienes. Entonces, pero se supone que eso debe ocurrir cuando se demuestra que esa persona ha tenido acceso a dinero, a lavado de dinero, a lavado producto de las drogas o a dinero para
el terrorismo. Pero entonces, antes de que lo declaren culpable, ya le incautan los bienes. Y literalmente se los roba la policía. No, y aparecen funcionarios viviendo en una casa tranquilamente. Viviendo en la casa, utilizando el carro. Como el barbarazo que acabó con todo. Exactamente, exactamente. Entonces aquí se convierte en un reto no para la oposición o para el gobierno, no para Delcy o para María Corina, se convierte en un reto para los venezolanos. Volver a respetar los principios que hacen que una sociedad que, civilizada fíjate, pueda tener reglas que le permitan relacionarse. Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. Fíjate lo curioso de todo esto, que hasta por allí hay un dirigente otrora poderoso del chavismo. Así, ¿cómo no? Ahora está quejándose que lo están persiguiendo, pero él no veía eso. Sí. Digamos, no veía esa. Claro, eso no justifica, ¿no? Pero me refiero que es que cuando uno glorifica prácticas indebidas, corre el riesgo de que mañana te pueda pasar. Claro. Entonces no vas a encontrar quien te diga, como decía Bertolt Brecht. Exactamente. Cuando te vengan por ti, no habrá nadie que te defienda. Entonces, y ahí es donde está el tema. Eso me parece un ejemplo extraordinario, el de tu compañero periodista. Yo no sé si él es periodista, pero no es. Bueno, pero en todo caso era un comunicador y le parecía gracioso cuando agredían de la manera en que hoy está supuestamente recibiendo agresiones él a otro. Entonces, y eso es lo que quiero destacar para los que escuchan. El debido proceso es exactamente lo contrario de la ley del talión. O sea, no es el ojo por ojo, sino es, apegarse a unas normas. El ojo por ojo es tú robaste, se te quitan los bienes. Tú mataste, te matamos. Tú le cortaste un dedo a alguien, se te corta el dedo. Así todos terminamos siendo tuertos y mocho. Exactamente. Entonces, de lo que se trata es de que tenemos unas leyes imperfectas. Tratemos de perfeccionarlas, pero que tienen que ser para apegarse todos. Si en la Constitución dice que para que una potencia extranjera actúe en Venezuela tiene que ser sometido a consulta de la Asamblea Nacional, consultémoslo. Si el debido proceso está previsto para cualquier, implicado en un delito, tiene que ser para cualquiera, para todos. Y yo estoy convencido de que la sociedad nuestra de este momento tiene demasiados, demasiadas correcciones que hacer. Ese punto que hemos conversado tú esta tarde, Bruno, sería un punto para la Asamblea Nacional. Me imagino yo, ¿no? Yo creo que sí, pudiera ser un punto para que lo discutan. Para un debate incluso mucho más amplio que eso. Yo creo que es un debate para generar un enorme consenso sobre una agenda que implique la diferencia entre la civilización y la barbarie. Porque yo creo que apegarse a las leyes tiene, una implicación, que es que tú te separas de la arbitrariedad. Fíjate que a propósito de esto ocurre en momentos en los cuales se está discutiendo en Venezuela sobre la reforma penal, ¿no? El sistema penal, ¿no? Correcto. Y donde hay toda una intencionalidad declarada de que funcione un llamado proceso de revolución judicial, de renovación del Poder Judicial, que se den esos cambios, ¿no? Sí. Y es una paradoja, ¿no? Sí, fíjate, creo que hoy estaban en Maracay haciendo unas discusiones sobre este tema. Y yo creo que ha habido avances. Lo que pasa es que los avances se ocultan detrás de estas cosas escandalosas. Yo creo que, por ejemplo, a mí me llamó un buen amigo que había sido víctima de una triquiñuela judicial el sábado, el viernes o el sábado, para decirme que ya estaba en libertad. Y eso implica que hay una especie de revisión de algunos casos. Hay un montón de gente. Sería injusto, exacto. Hay un montón de gente que los están soltando porque ha habido retardos procesales. Hay gente que se está revisando, las formalidades jurídicas, si se cumplieron o no se cumplieron, y los están poniendo en libertad. Presos políticos y presos comunes. Y a mí me parece esto muy, muy, muy importante. Aquí hay un avance interesante. Se está discutiendo una nueva conformación del TSJ, y en medio de este ambiente, esa conformación no puede ser solamente un cambio de número de magistrados y de caras de los magistrados. Claro, sí. Tiene que ser un cambio radical en el comportamiento de la estructura. Cualitativo, que sea. Exactamente. Que la justicia recupere su autonomía, por ejemplo, el Poder Judicial. Bueno, eso es fundamental, pero aquí hay algo más grave que la pérdida de la autonomía. Aquí
lo que yo podría llamar algo así como una especie de privatización de la justicia. Aquí yo he oído denuncias que son verdaderamente... Bueno, fiscales que cobran. Exactamente. Entonces, no, pero además que se encompinchen para montar negocios. Extorsión. Te extorsionan, te siembran armas o narcóticos para después pedirte una fuerte suma de dinero para ponerte en libertad. O incluso para ni siquiera presentarte en la fiscalía. Bueno, hablaba el fiscal hoy de un caso de una persona que tenía 7 años sin haber sido presentada. Sí, bueno, este amigo mío tenía 200, casi 300 y pico de días. Eso fue responsabilidad de la anterior fiscalía. Exacto. Entonces tú dices, bueno, caramba, ¿qué fue lo que hicieron? ¿No? Entonces, el tema de los retardos procesales es gravísimo. Pero el tema de eso que yo llamo la privatización de la justicia, donde hay un montón de jueces, fiscales y funcionarios policiales haciendo de la justicia un negocio, o mejor dicho, de la injusticia un negocio, ¿no? Entonces, utilizando delitos que no existen para meter gente que tiene platica y tal, y que estos paguen por salir de la cárcel. Este amigo del que te estoy hablando, lo que hizo fue que le hizo un trabajo a una persona vinculado a un tipo con poder. Y entonces, para no pagarle, lo metieron preso. O sea, para no pagarle sus honorarios, lo metieron preso. Es una cosa verdaderamente increíble. Afortunadamente ya está en libertad, pero pasó más de un año en prisión. Claro. Ahora, Bruno, ya nos quedan unos minuticos. Y tú también eres parte de la Comisión de Ambiente, pero resulta que este asunto de la minería va más allá de los escándalos del operativo que ha ocurrido. Sí. Y se están cumpliendo, fíjate tú, 10 años del arco minero. O sea, el arco minero se aprobó como tal en el 2016. Han transcurrido 10 años. Sí. ¿Y qué ha dejado eso? Yo creo que aquí hay que hacer una especie de evaluación de lo que significó la política del arco minero, porque de alguna manera para algunos teóricos de ese arco minero salvaje, era una manera de, digamos, encapsular el problema ambiental en una zona que fuera fácilmente vigilable. Es decir, de tal manera que no fuera todo el estado Bolívar ni todo el estado Amazonas que fuera intervenido por la minería. Imagínate tú. Eso es, hay países mucho más pequeños que el territorio que ocupa el arco minero. Bueno, yo creo que aquí el tema ambiental, además, con una expectativa de que entren empresas mineras transnacionales que al ambiente les importa bien poco y lo que les importa es, digamos, que exprimir todo el oro que pueda sacarse del subsuelo y todas las tierras raras y todos los minerales valiosísimos que hay en el macizo guayanés. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad, el Estado, y cuando digo el Estado hablo de todos los poderes públicos, tienen la responsabilidad de generar políticas de preservación del ambiente, de preservación de la ecología. Y ya hay daños absolutamente notables. Cuando uno ve las imágenes que se presentaron a propósito de lo que ocurrió el fin de semana, entonces uno ve allí también desastres ambientales. Claro. Ve gente... Que hacen todas esas bombas. Exactamente, trabajando con chorros de agua de alta presión para sacar los minerales. Entonces, digamos, aquí el Estado tiene una deuda enorme, tiene una deuda con el Orinoco, tiene una deuda con el Caroní, tiene una deuda con sus afluentes. Se habla de Ministerio de Ecología Socialista. Sí, de ecosocialismo. Ecosocialismo. Así se llama la comisión también. Entonces, y entonces se escuchan algunas discusiones sobre, bueno, y cuando uno ve el Estado allá, lo que uno piensa, bueno, eso no es eco, sino huecos. Ecosocialismo, sí. Entonces, pero además, digamos que la debilidad institucional del Estado venezolano es tal que, bueno, que ha perdido el control sobre algunos elementos, y uno de los elementos sobre los que ha perdido el control es precisamente el tema ecológico. Aquí se acaba de aprobar una ley una nueva ley de hidrocarburos. Ahí no hay ninguna previsión estricta sobre el tema ambiental. Ahí hay una ley penal del ambiente. Habrá que revisarla y adaptarla a las nuevas circunstancias, a ese flujo de inversión internacional que tiene muy poco compromiso con el ambiente. Alguna gente dice que una de las cosas que pidieron las transnacionales petroleras fue pasivos ambientales cero.
¿Qué significa eso? O sea, que ellos van a extraer petróleo, van a extraer oro, van a extraer minerales sin prestarle atención al respeto mínimo que debe tenerse a la vida, y a la vida en el sentido más amplio, a la vida de los seres humanos y a la vida del planeta. Bueno, esos son los grandes retos. Esos son retos muy, muy importantes. Bueno, Bruno, te agradezco muchísimo. Nos queda un minutico para una reflexión final sobre todo. Bueno, yo vuelvo sobre el tema de los principios, y entre los principios, por supuesto, el respeto del ambiente, eso que en algún momento el chavismo llamó salvar el planeta, es un tema fundamental. Eso está en el plan de la patria. Está en el plan de la patria. El tema de la soberanía es un tema fundamental. El tema de el respeto al debido proceso y de, digamos, que reivindicar la preeminencia de la Constitución y de las leyes sobre la arbitrariedad, sobre el personalismo y sobre otras formas, digamos, primitivas del derecho. Entonces, aquí hay que volver sobre los principios y hay que volver sobre temas esenciales para la vida del país. Te agradezco mucho, Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional. Ya es tiempo de hacer una pausa. Bueno, el fútbol sigue dando sorpresas. España empató con Cabo Verde, también Bélgica empató con Egipto, y bueno, entre otras de las sorpresas, la derrota de Ecuador ayer también. Es decir, está muy movido. Brasil empató también. Bueno, es decir, bueno, esto da para mucho. Vamos a hacer la pausa. Sí. La información, el análisis y la mirada profunda. Todo se entiende mejor Entre Líneas. Con Vladimir Villegas. Por Unión Radio. Nuevos enfoques para un público hiperconectado. Unión Radio. Y ahora somos más. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión. De producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Pensimi con todo, en breve, para revisar la economía, finanzas y gastronomía. Con Pedro Pensini. Banca Amiga, juntos hacemos equipo. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades que Venezuela merece. El Estado Anzoátegui se posiciona como el centro estratégico para la recuperación de la industria de hidrocarburos en Venezuela. Representantes de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Anzoátegui, señalaron que la entidad cuenta con la mayor capacidad de producción a corto plazo y una infraestructura clave que atrae a inversionistas internacionales. Ramis Mahmoud, que es director ejecutivo de la Cámara Regional, resaltó la relevancia actual del Estado. Mahmoud asegura que Anzoátegui hoy es la capital petrolera de Venezuela. Cada vez somos más importantes. De acuerdo con el directivo, existe ahora un interés de compañías internacionales por establecer sedes en zonas como Lechería, lo que marca una etapa de expectativas positivas para el sector. Con Banca Amiga, acceder a tus divisas es fácil, práctico y seguro. Podrás hacerlo a través de intervención digital en Banca Amiga en línea desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, siguiendo los pasos solicitados. Banca Amiga, juntos hacemos equipo. Da gusto salir a la calle y ver que las cosas funcionan. Sentir el orgullo de vivir en una ciudad limpia, ordenada y llena de vida. En Fospuca sumamos 46 años de compromiso en Venezuela, trabajando cada día para cuidar nuestras ciudades y mantenerlas impecables. Gracias a un equipo con una vocación de servicio que no se detiene, porque cuidar tu entorno es cuidar de ti. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades que Venezuela merece. Fospuca. Pensimi con todo. En breve. Un recorrido por el mundo de la tecnología, finanzas y gastronomía. Con Pedro Pensini.
¿Ya tienes tu tarjeta